Muy buenas tardes, bienvenidos a otro nuevo espacio de la Escuela de Verano. En esta tarde pues tengo la fortuna y el placer de compartir con Uriel, con quien tengo una amistad de larga data y con quien hemos compartido muchos otros espacios, no solo en la academia, sino también desde el campo de la comunicación. Y con don Fidel Cano, un maestro para mí de toda la vida, quien en los últimos años también hemos tenido una relación muy fuerte a partir de nuestros practicantes de periodismo en el periódico El Espectador. Muy bienvenida a todos ustedes que están acá con nosotros. Esperamos que disfruten este espacio que nos lo hemos preparado y que esperamos que lo gocen bastante, porque de verdad que eso de los retrofuturos lo pone a uno a pensar, ¿cierto, Uriel? Sí, definitivamente lo pone uno a pensar, lo cuestiona, lo pone como en jaque, Beatriz. Un saludo al maestro Fidel Cano. Para mí es un honor, un orgullo estar en este diálogo pues, con la universidad y por supuesto con el maestro. Y qué alegría saludarte, volvernos a encontrar igualmente en este camino del periodismo y la comunicación, Beatriz. Claro que sí. Bueno, nos acompaña entonces don Fidel Cano. Él es director del diario El Espectador desde mayo del 2004, magíster en periodismo con énfasis en administración de periódicos de Northwestern University y realizó un diplomado en Relaciones Internacionales de New York University. También es filósofo titulado de la Universidad de los Andes de Bogotá. En el 2011 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por la mejor crónica del año y en 2006 había sido seleccionado por el jurado de ese mismo premio como el periodista del año. Por su liderazgo periodístico para la recuperación del periódico, que un año después del premio logró recobrar su circulación diaria. Y se ha desempeñado también como editor general del mismo diario y como editor político del Tiempo. Bienvenido, don Fidel. Muchas gracias, buenas tardes, Beatriz, Uriel y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Nosotros, Uriel Hernando Sánchez Zuluaga, actualmente él es el gerente del canal regional Teleantioquia, nuestro canal, magíster y doctor en Relaciones Internacionales y Iberoamericanas de la Universidad Rey Juan Carlos, magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Gerencia de la Universidad Pontificia Bolivariana, director de Talento e Innovación de Contento BPS, fundador y socio desde el 2016 de Esferamundus, empresa de gestión de conocimiento e internacionalización, y además ha sido gerente general de mercadeo en Plaza Mayor, director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Medellín, y es autor del libro CREA, Industrias Creativas y Culturales en Iberoamérica, y de otros libros como Comunica Trends, Modelos y Esquemas de Comunicación, donde ha sido también lo que le ha permitido además ser docente en instituciones como la Universidad de Medellín, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad de Antioquia, la UPB, el CEIPA, el SUMER, y además ha impartido clases y es conferencista en instituciones y eventos internacionales. Es también miembro del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Muy bienvenido para ti también. Gracias. Bueno, cuando estábamos preparando este espacio de la Escuela de Verano, este panel, la primera decisión que tomamos fue revisar qué era eso de los retrofuturos. Y en conversaciones con nuestro decano de la Escuela de Administración y Negocios de la UPB, estuvimos hablando de cómo el tema de los retrofuturos nos obligaba a regresar en el tiempo. Le voy a pedir a la persona que está en el máster que por favor ubique la presentación que ya tenemos con algunas ideas. Bueno, y mientras no lo ubican, entonces hablábamos del futuro de la interacción humana. Este era el tema que se le seleccionó para este panel y por eso hicimos un retroceso en el tiempo y nos devolvimos a 3 momentos particulares del ser humano. Esto nos va a poner un poco en evidencia don Fidel y Uriel, porque de alguna manera va a revelar un poco nuestras edades o nuestra similitud en edad. Entonces le pido al máster que por favor pase a la siguiente diapositiva. Entonces, lo primero que hicimos fue reflexionar un poco de todo eso que en la infancia veíamos y que pensábamos que era ciencia ficción, un total retrofuturo. ¿Y qué más retrofuturo que los supersónicos? Y enterarnos de todo lo que en el 2020 con la pandemia pudimos ver que ya, si no se había hecho realidad antes, se hizo realidad. Circularon muchos artículos en los medios de comunicación acerca de esa reflexión de cómo eso que nosotros veíamos en nuestra infancia ahora sí era una realidad de verdad. Las clases virtuales, la gimnasia por televisión o por el computador, el teletrabajo,
la forma como la robotina en casa, el robot en casa ayudándonos todo el tiempo, todas las compras por el computador, todo lo que podía pasar. Algunos se atrevieron a decir que había más de 20 cosas, otros dirían que 17, otros que 12, que 15, pero fue un retroceso a nuestra infancia. Si pasamos a la siguiente, nos vamos a encontrar con la película de juventud que marcó a muchos de nuestra generación, que fue Regreso al Futuro. Una película, una saga de 3 películas que muchas personas, y creo que tenemos amigos comunes que les pasa, la siguen viendo todavía y los hijos se burlan de ellos por serle tan fieles a una película que en esa época no se llamaba serie, sino que tenía parte 1, parte 2 y parte 3, y en la que el personaje nunca envejecía, de hecho nunca envejeció creo, y viajaba en el tiempo. Hay una particularidad en estos 2 ejercicios, pero voy a reunirlo al final. Luego pasamos a un tercer retrofuturo, que tenía que ver con la siguiente diapositiva, y que es lo que hemos visto en los últimos años a partir de Netflix cuando vemos Black Mirror como expresión máxima, y es lo que vemos que ven nuestros jóvenes en la academia, nuestros sobrinos, nuestros hijos, los que tienen hijos, en fin, y que nos permite una reflexión también alrededor de esto. Miren que los 3 momentos que les muestro acá tienen una relación con medios de comunicación. En el primero, la televisión obviamente siempre era el equipo en el que se proyectaba todo, ni siquiera hablábamos de computadores, sino que la televisión era ese espacio donde se proyectaba la vida de las personas y a través de la cual había una interacción con otras personas y con otros tipos de equipos. En el segundo, cuando veíamos lo de Regreso al Futuro, miren que el periódico cobra un significado muy importante. No sé si recuerda, don Fidel, que las imágenes van cambiando precisamente a partir de cómo el periódico cambia en el tiempo. Cada que el personaje viaja, el periódico cambia la portada, porque claro, al alterar la línea del tiempo alteró la historia, y la historia se cuenta en los medios de comunicación. Finalmente, en Black Mirror, también en Minority Report lo habíamos visto, en Matrix lo habíamos visto, pero particularmente en Black Mirror hay un capítulo muy particular que tiene que ver con el tema de las redes sociales, de cómo nos califican en redes sociales y cómo nos calificamos. No sé si ustedes recuerdan, pero incluso este capítulo en particular provocó que en la China aplicaran algo similar, que a la gente la calificaran por estrellas o la descalificaran, ¿cierto? Lo que de alguna manera también le daba posibilidades. Y esto lo hacemos todos los días, cuando calificamos bien un restaurante, un hotel, un sitio al que viajamos, en fin. Bueno, pasemos a la siguiente. Entonces, partiendo de esta entrada, yo creo que en pandemia todos tuvimos que vivir retrofuturos. Y los vivimos invitándonos desde el cine, desde la música, desde las artes, incluso desde los medios. Sé que muchos de nosotros vimos películas antiguas. Teleantioquia nos ofreció alguna programación que ya había pasado, que yo creo que había dejado de circular hace mucho rato, pero que nos atraía otra vez por el contenido que tenía. O sea, volvió a recobrar valor el contenido. Los medios de comunicación, incluso también don Fidel lo podrá decir, recuperaron cierta información que era valiosa para que el lector en casa pudiera tener más posibilidades de recurrir a él. Reescuchamos música, sacamos los acetatos, los que todavía tenemos acetatos en casa, y empezamos a buscar cómo tener el equipo especial para escuchar acetatos. Pero también recreamos el arte. No sé si ustedes vieron todo lo que se promovió en redes para simular las obras de arte de los museos, o incluso invitar a nuestras familias a recrear momentos cotidianos. Yo en un reto familiar le propuse eso a mis hermanos y a mis sobrinos, y volvían a recrear las escenas de cuando llegó el bebé a la casa. Entonces ustedes se imaginan el bebé de 2 metros cargado por la mamá, envuelto en una sábana blanca para simular la foto de hace 20 años. Entonces es una manera también de hacer retrofuturo en nuestra cotidianidad y de recordar que a pesar del retrofuturo siempre hay interacción humana. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y esta es la invitación que yo hago en este momento a don Fidel y a Uriel para que nos compartan cómo ha sido eso del retrofuturo, pero en particular en relación con la interacción humana y lo que puede pasar a partir de ahora, después de haber vivido un año de pandemia que creo que a todos les tocó vivirlo muy de cerca y de cómo resolvieron cosas. La siguiente diapositiva le damos paso entonces a don Fidel para que nos cuente qué pasó con el espectador. Yo quise escoger esta portada, don Fidel, antes de darle la palabra, porque me parece que es muy diciente de lo que fue el año de pandemia. Y les pido disculpas a los dos porque les alteré un poco la imagen, pero era el juego de imágenes que quería lograr en la presentación. Adelante, don Fidel. Bueno, muchas gracias.
por la invitación de nuevo. La verdad es que, bueno, hace apenas unas horas vi que había una presentación inicial. En realidad había entendido que era más un diálogo informal, así que me disculpo por no haber preparado nada muy estructurado. Sin embargo, pues este es el tema que está en el centro de nuestra profesión, el que nos convoca aquí. Yo no sé si hablar tanto del momento de la pandemia, pues creo que tiene que ver con toda la evolución porque nos permitió teletrabajar, pues yo todavía sigo teletrabajando, estoy desde mi casa y toda la redacción del Espectador está desde sus casas, llevamos 1.5 años casi trabajando en teletrabajo y yo creo que pues eso ha sido por irnos preparando, digamos, para la transformación, pero digamos que me inquieta mucho más esa idea, ¿no?, del interactuar de los humanos y de qué manera los medios pues nos adaptamos un poco ahí, digamos. Como les digo, pues eso es lo que está en el centro de nuestra profesión hoy en día y del negocio también, si es que el periodismo todavía se puede pensar como un negocio. Digamos, mejor la financiación del buen periodismo, creo que es más preciso. De manera que nada, déjenme tratar como de expresar un par de ideas sobre estos dilemas existenciales, digamos, que tenemos en esta manera de interactuar que tenemos los humanos hoy, y eso que representa o que ha representado para los medios, que está ligado a lo que vivimos en la pandemia. Me da cierto recelo aquí hablar de que esa sea una nueva manera de interactuar, porque pues ciertamente para alguien como nosotros lo es por nuestras edades, pero no estoy tan seguro que para una audiencia joven como la que tenemos hoy acá escuchándonos, pues también lo sea. Supongo que para ellos es algo más natural y si hago este comentario solamente porque quizás me vean sorprenderme de cosas que seguramente para ellos son obvias y naturales. Perdón, entonces también por eso. Pues yo diría primero que todo que los medios seguimos todavía hoy como tratando de ubicarnos en ese escenario, de encontrar nuestro lugar en la conversación pública, porque, y tú lo mostrabas ahora, pues hubo un tiempo en que ese lugar estaba casi quedado, ¿no? La información no hace tampoco tanto tiempo fluía esencialmente a través de los medios de comunicación, de manera que estaba casi por descontada, digamos, la relevancia de los medios y su papel en el debate público, en la conversación pública y por lo tanto, digamos, su papel en la sociedad. Hoy quedan algunos vestigios de eso, pues no voy a negar que el poder que todavía tienen los medios de comunicación, pero es un poder, digamos que bastante disminuido a esos años anteriores y digamos que es un poder en cuestión todo el tiempo, digamos que eso tampoco ocurría tanto antes. Hoy los medios además compiten por ganarse la atención de las audiencias con una gran cantidad de contenidos noticiosos algunos, pero la gran mayoría no periodísticos. Y eso digamos que plantea un escenario muy diferente. Pero además los medios han perdido el control de la distribución de sus contenidos, que ahora en buena parte pues está en manos de unos gigantes conglomerados multinacionales a los cuales en realidad les importa muy poco el buen periodismo y su importancia para una sociedad. Y es ese el escenario, digamos, donde los medios de comunicación nadan hoy o tratamos de nadar para encontrar cómo entrar en esa conversación pública, cómo mantenernos vigentes y relevantes en esa conversación y poder demostrar allí que el buen periodismo es necesario y relevante, efectivamente. Y es ahí donde pues un periódico que ya pronto en unos meses cumplirá 135 años como El Espectador, pues ha venido experimentando con algo de éxito para estar ahí con el desarrollo de productos novedosos, de nuevas formas de contar las historias y digamos que aprovechando las particularidades de cada plataforma para enriquecer nuestra presencia ahí. Pero digamos que toda esa experimentación ha sido un poco sobre la base de algo que me parece que queda bastante bien ilustrado con este ejemplo que ha escogido Beatriz Elena en su presentación, y es que de qué manera volcar, digamos, y adaptar ese periodismo del Espectador de toda la vida, lo que lo trajo hasta nuestros días, digamos, a esos nuevos escenarios donde se da la conversación ahora, que
que no es necesariamente en el propio medio además. Y eso que ya digo, quizás para muchos de ustedes sea algo natural, pues para los periodistas y para los medios ha representado grandes dilemas y los sigue representando, que bueno, seguramente estaremos abordando a lo largo de esta conversación. Si se fijan en el ejemplo que puso la doctora Marina en su presentación, pues es una portada del periódico impreso, porque sí, tenemos un periódico impreso todos los días al que le ponemos mucho cuidado, trasladada sin embargo a una plataforma como Instagram y generando una reacción en una audiencia muy masiva que yo me atrevería a decir que en su gran mayoría ni siquiera ha tenido en sus manos un espectador impreso en toda su vida. Pero si se fijan, pues es una relación que no es de nostalgia o de añoranza por los tiempos en que el papel era tan poderoso, sino que pone de presente que al final, sea como fuere la relación de las audiencias con la información, hay un valor en los contenidos que va mucho más allá de las plataformas y de la evolución, ¿no? De ese retrofuturo del que hablabas ahora. Esta fue una portada que se volvió noticia como una interpretación del momento en el primer día de las marchas del paro nacional de este año. Y fue impactante en el papel para lo cual fue concebida, pero también en las redes sociales, donde tomó vida propia. Entonces, creo que es un buen ejemplo para señalar la estrategia que hemos desarrollado en El Espectador estos años, que ha caminado sobre eso, sobre poner el valor sobre los contenidos, pero entendiendo o tratando de entender cómo es que esos contenidos se consumen y de qué manera podemos adaptar las maneras de entregar esos contenidos sin sacrificar nuestra esencia para poder estar allí en la conversación. Ahora, eso pues plantea miles de dilemas que supongo que va a ser el eje de nuestra charla, pero creo que, digamos, en el bloque de conversación sobre esas preguntas, yo dejaría por aquí solo un agregado que en ese sentido, digamos, esa idea del retrofuturo es muy atractiva, creo que aplica a la experiencia del espectador, que por ahora ha sido bastante exitosa, pero les confieso que a veces me entran dudas de su perdurabilidad en el tiempo, precisamente por el hecho de que nuestros contenidos están viviendo en un lugar donde el valor por esos contenidos no es tan claro y puede ser bloqueado, por lo menos no promocionado, digamos, no hecho visible de manera consciente, si no representa un negocio para estos gigantes, un negocio mejor, digamos, que otro tipo de contenidos. Esta mañana hablábamos en una reunión con el equipo sobre ese tema, ¿no? Sobre cómo Facebook maneja nuestros contenidos, y alguien trajo a colación un artículo que incluía un dato muy, muy diciente de lo que estoy hablando, que tengo por acá, y es que el porcentaje de noticias, incluyendo deportes y entretenimiento en el feed general de Facebook, que todavía pues, es la red social más grande del mundo, es algo menos del 4% solamente. Es un nicho muy pequeñito en el lugar donde se consume más la información hoy en día. Entonces, como decía ese artículo que también anoté por aquí la cita, Facebook sería muy feliz de poder eliminar eso de sus servidores y reemplazarlo con más mascotas, más memes pendejos y más atardeceres de Instagram. Entonces, digamos, creo que el periodismo, por supuesto, soy un convencido que el periodismo tiene una función social muy importante, pero creo que en esa batalla podríamos morir, digamos, si las audiencias no reconocen el valor del contenido, de nuevo. O sea, tú lo pusiste muy bien, ¿no? Lo que ha sido importante y lo que revela todo ese retrofuturo, pues es que el valor está en el contenido. Pero dado ese escenario en donde están viviendo hoy, o donde se está consumiendo más los medios hoy en día, pues es posible que ese valor se pierda, ¿no? Y eso sería lo que dejaría como gran preocupación ahí, digamos, para cerrar esta introducción al tema. Gracias, don Fidel. Efectivamente, como usted lo dice, fue muy a propósito utilizar esta portada,
precisamente porque también yo reivindico el papel como protagonista de la noticia y como medio de comunicación que todavía nos sorprende. Y digamos que este titular con esa fotografía que casi copaba toda la página, lo que nos hace es precisamente demostrarnos que todavía tiene una función social muy importante. Bueno, le damos paso entonces a la siguiente diapositiva. Quiero aclararle que esta presentación solamente era para esta presentación inicial con ustedes. Para darle paso a Uriel y que nos cuente entonces también Teleantioquia cómo maneja ese retrofuturo en la interacción humana y sobre todo viviendo y habiendo vivido todo lo que ha sido la pandemia. Beatriz, gracias. De nuevo, saludes, maestro Cano. Era yo un adolescente. Entraba en la adolescencia, Beatriz, preadolescente, yo creo que todavía aún, ya saliendo de la niñez. Y en mi casa, en las noches, nos sentábamos todavía en familia a ver noticias Teleantioquia y a ver la propuesta de un naciente canal que ahora tiene 36 años. El año pasado tuvimos el gusto de celebrar 35 y ahora 36 años. Para la época había un instante casi místico, había un instante ritual en mi casa, en la cual un señor que era director del noticiero llegaba al momento de hacer su editorial. Y este señor que era director del noticiero editorializaba allí con un gran conocimiento, con una explicación diaria de la realidad, con una posición noticiosa, informativa, con una interpretación del día a día, es decir, con una línea editorial. Entonces mi papá pues, le prestaba mucha atención y hacía, entre otras cosas, como una alusión a que esta intervención del director del noticiero era un poco como una homilía. Y efectivamente este señor tenía un tono un poquito sacerdotal, sacerdotizo diría, tenía un tono, no sé, de parroquia, de cura, de iglesia. Y quizá eso le hizo muy atractivo para una generación en una interpretación de la realidad. 36 años después de esas noches en familia, con mi papá, en las que yo salía de la infancia, entraba en la adolescencia, la vida me da el regalo de venir a Teleantioquia a poner un granito de arena. Y me encuentro con Luis Alirio Calle, una institución en el periodismo antioqueño, creo que un gran referente en el periodismo colombiano, un señor que ha hecho muchos aportes y que era ese señor que reflexionaba en su editorial de las 7 de la noche. Entonces yo pues manifesté mi gran aprecio y le conté la anécdota a Luis Alirio. Hombre, 36 años después, yo estoy aquí contigo conversando. Y de esas conversaciones hablábamos de toda esa historia de Teleantioquia y de los momentos que ese canal ha vivido. Hoy Luis Alirio tiene en el canal varios espacios y aporta y acompaña de diferentes maneras. Y tiene un programa que se llama El Tiempo de Vuelta. Y en El Tiempo de Vuelta, Luis Alirio entrevista personajes de la historia. El personaje está caracterizado dramáticamente. Este personaje puede ser José María Córdoba, o puede ser María Cano, o puede ser Simón Bolívar, o puede ser Carlos Gardel. Un actor interpreta al personaje y eso sí, esa interpretación la hace siguiendo un guión debidamente preparado, acuñado en términos de una investigación y una contextualización histórica. El actor está en su papel, viviendo en su época, en su momento de la historia, en la época que vivió, vestido, insisto, caracterizado en su contexto y hablando, diciendo cosas que dijo, cosas que escribió, cosas que opinó en su época y en su momento de la vida. Luis Alirio está viviendo ese momento de la historia, está acompañando a este personaje en ese momento de la historia, pero también el Luis Alirio se vuelve un personaje del programa Tiempo de Vuelta, porque
Luis Alirio es él en la historia, es el Luis Alirio periodista que ha estado en Teleantioquia, que ha estado en Telemedellín, que ha estado en el periódico El Mundo, que tiene una posición editorial, que ha hecho reportería, que ha hecho investigación, que ha mirado el transcurrir de la historia y que tiene un contexto. Y hace su opinión desde una mirada a la historia que le tocó ver, vivir, observar. Entonces, cuando me planteaste esta invitación, Beatriz, y cuando la Universidad Pontificia Bolivariana y Almanuri nos hacen esta interesante invitación, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue que estaba en medio de este remolino histórico. Dije, me estás invitando a hablar de retrofuturos, y yo mismo, maestro Cano, me he sentido de repente parte de un pequeño déjà vu en el cual asistí a ver a un maestro como Luis Alirio dirigir el noticiero y luego pasar por un montón de escenarios históricos. Pero en la mitad de esa historia, que nos pasa también por la academia, por la docencia, Beatriz, por estas aulas, Luis Alirio fue mi profesor en la Universidad de Antioquia en último semestre en un curso en periodismo. Y entonces pensaba yo cómo estos retrofuturos de repente nos ponen como en un momento de la historia, nos permiten mirar hacia atrás y ver ese pasado, y cómo ese pasado nos deja esas marcas que modelan lo que vamos a ver o a vivir hacia el futuro. Hoy Teleantioquia tiene grandes retos, se hace grandes preguntas y se hace grandes cuestionamientos, y yo miro ese tiempo de vuelta tratando de identificar lo que está sucediendo en nuestra sala de redacción, en nuestra área de contenidos, lo que está pasando con nuestros creativos, qué es lo que está pasando con esta Teleantioquia que camina a los territorios, qué es lo que está pasando con este reto de los aprendizajes que nos deja la historia, tratando de ver en qué nos hemos equivocado, en qué hemos acertado, qué hemos sabido identificar y qué vamos a plantear en los territorios, en las 9 subregiones de Antioquia, quizá en audiencias de todo el mundo. Teleantioquia es un canal llamado a dar una respuesta fundamentalmente regional. Y hoy empezamos a encontrar una cantidad de elementos que nos dicen de los anteriores gerentes, de los anteriores directores, de la gente que ha pasado por el canal, cómo iban dejando sus granitos, sus recomendaciones para una conversación diversa, plural, para una conversación que tuviera la posibilidad de abrirse a diferentes miradas y a diferentes enfoques. Hoy estamos haciendo una programación y proyectando a futuro una programación que tiene, permítanme esta expresión, que es muy del mercadeo, que tiene nichos, pero que en términos, tal vez deberíamos hablar de segmentos de la opinión o de segmentos informativos o de segmentos de la audiencia. Hoy en el canal estamos trabajando con programas que son el desarrollo de ideas planteadas hace 10, 12, 15 años y que hoy estamos recogiendo y que a su vez queremos proyectar hacia lo que será el futuro de Teleantioquia. Nosotros hoy tenemos una programación con un programa como de Leones y Mariposas, un programa para la comunidad LGBTI, que yo creo que era impensable en un canal Teleantioquia, en una región como la nuestra, hace apenas unos años, pero había gente abogando por eso. Tenemos un programa que se llama Tonos de Piel para un segmento de la comunidad afro. Tenemos un programa de equidad de género. Tenemos un programa que se llama Habla por Todas, en términos exclusivamente de un espacio femenino. Yo escuchaba al maestro Cano diciendo ahora cómo a esos grandes grupos les interesa, a esas grandes multinacionales puede interesarles muy poco el periodismo y el buen periodismo, y le puede interesar muy poco los contenidos de medios como los nuestros. Y decía, sí, el maestro tiene razón, eso es parte de lo que nos genera una angustia y parte de lo que nos está obligando a generar unos contenidos significativos y a ir en ese empeño que tenemos en Teleantioquia de una programación que transforme vidas, que de alguna manera contribuya a transformar vidas, y entonces nos vamos como empeñando en ese sentido. Estos escenarios de retrofuturo lo que nos hacen de alguna manera definitivamente es mirar lo que hemos podido recoger de la historia y plantear ese compromiso con el futuro. Hoy de la mano de la Gobernación de Antioquia, y tengo que mencionarlo, Teleantioquia es el gran aliado de un ejercicio que se llama la Agenda 2040.
Yo no voy a entrar a evaluar qué pasó con aquellos ejercicios de Visión Antioquia 2020, que de pronto tuvieron algunos elementos valiosos y otros que nos dejaron muchos sinsabores y mucho cuestionamiento por ese concepto de las identidades y ese concepto de la antioqueñidad, pero creo que bien vale pensar en nuestro futuro. Entonces, en Teleantioquia hemos hecho un ejercicio que en términos de nuestro periodo de administración, de esta administración, uno como empleado puede estar un día o 3 meses o 3 años. La administración tiene 4 años, esté quien esté, entonces se hace un plan estratégico. Pero como canal hemos acometido un ejercicio de pensar el canal con una propuesta al 2025, al 2030 y al 2040. Un poco recogiendo este ejercicio con la gente que ha venido haciendo el canal. Entonces, como decíamos al principio, Beatriz, creo que lo que tenemos ante todo es interrogantes. Pero en este término de estas miradas de retrofuturo, yo sí me siento parte de ese volver al futuro. Yo soy uno de esos fanáticos de la película y creo que nos empiezan a quedar unas responsabilidades inobjetables respecto a lo que nosotros podemos hacer y aportar hoy por lo que vendrá. El maestro decía, no sabe don Fidel si en futuro el periódico permanecerá y si la gente tendrá leerá el periódico y más aún si tendrá una versión en papel en su mano. Nosotros no sabemos si existirá el canal realmente en los próximos años. Las plataformas, las OTTs que se llaman tipo Netflix, tipo Amazon Prime, no sabemos qué va a pasar. Si el periódico está en riesgo, la imagen audiovisual está amenazada de muerte por una cantidad de mecanismos justamente de la tecnología. Pero en ese mismo sentido estamos convocados a continuar haciendo nuestro ejercicio por esos contenidos significativos que podamos tratar de legar para las generaciones que vengan. Y cierro esta intervención con un breve ejemplo de la pandemia, porque lo mencionabas, lo quiero recoger en esto, Beatriz. En pandemia nosotros hicimos una jornada que llamamos La vida en cuarentena, un poco del final como de ese primer gran aislamiento, y fue que invitamos a la comunidad a mandarnos videos que no fueran mayores de 3 minutos y a hacer 24 horas de programación preparada por las personas, por las familias, por la audiencia, y nos sobró programación. La gente nos mandó videos jugando, bailando, muchos videos cocinando, jugando cartas, cantando, durmiendo, con la mascota, con la planta, barriendo, trapeando, limpiando la mesa, pintando la casa, poniendo la Navidad en el mes de mayo. Es decir, nos mandaron una cantidad de contenidos que nosotros pusimos consecutivamente 24 horas. El mensaje que queríamos dar era ese. Queríamos ser un testimonio para la posteridad. Queríamos dejar la huella de cómo nuestras audiencias vivieron esta pandemia. Y tal vez en otros 100 años o en otros 50 años, probablemente ante la inexistencia del canal, en alguna nube alguien pueda ver cómo vivimos esta cuarentena. Bueno, todos dos hablan de un tema bien particular, que es el tema de contenidos y el tema de audiencias. Durante este año, yo lo que le puedo agradecer mucho a la pandemia es que pude asistir a los grandes congresos mundiales de periodismo, el de la CID, el de la UAN, que es el mundial, porque estaban abiertos a que uno asistiera gratuitamente. Y pues dentro de mi función como académica, como investigadora, pero además como periodista, porque lo sigo llevando en la sangre, yo asistí a esos espacios y en todos se concordó, siempre llegaban como un punto en común. La preocupación por el contenido, que ustedes ya lo mencionaban ahorita, en particular por todo el contenido que estaba circulando en redes sociales y que ya alguien se atrevió a llamar infodemia. O sea, que había tanta información circulando que a veces era información que no tenía un sentido o un valor, pues para la mayoría, puede que para algunas personas sí. Cómo se desbordaba y la gente se estaba desbordando de tener tanta información. Incluso lo sé porque también lo viví, en algunos sitios se tomó la decisión de no, aquí no vamos a ver sino un noticiero diario porque nos estamos enfermando también de ver todo el tiempo la misma noticia contando las mismas circunstancias
Y por otro lado, el tema de las audiencias, cómo lograr captar audiencias, no perder audiencias en un espacio mediático que cada vez está mucho más competido. Obviamente alrededor de eso también todo el desborde de tecnología, de ideas. Recuerdo en particular que la CIT invitó a un concurso de emprendimientos jóvenes alrededor de cómo mejorar audiencias y contenidos. Y todo lo que los que se presentaron, finalmente lo que presentaban era tecnología, pues propuestas tecnológicas que uno decía, bueno, sí, interesante, pero ¿cómo está aportando a eso? Yo quisiera que ustedes nos cuenten cómo abordaron eso. O sea, ya me han hablado un poco del contenido en función de lo que crearon, de lo que generaron. Pero también quisiera que hablemos un poco de las audiencias. Tú también mencionabas un ejercicio, Uriel, de cómo participaron las audiencias. Pero ¿cómo podemos promover eso mucho más allá de que sea una apropiación de las audiencias por el medio y que lleguemos como un espacio de lealtad al medio? Don Fidel, ¿usted qué opina de eso? ¿Se pueden manejar lealtades hoy en día con todo este campo tan competido que hay mediático para los medios tradicionales, por ejemplo? Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo soy un convencido de que sí. Soy un convencido de que las audiencias alrededor de una marca es la única supervivencia que tienen los medios de buen periodismo, ¿no? Que logren crear de alguna manera una comunidad que valore la buena información, que valore la opinión libre, que valore las investigaciones, por supuesto, digamos, pero alrededor, digamos, de una marca. Yo creo que eso es mucho más confiable que uno pensar en un proyecto, digamos, de publicidad, de trasladar, digamos, lo que mantuvo a los medios durante tantos años, que era la publicidad, tratar de mantener eso a la brava, porque ahí es muy difícil mantener la calidad del buen periodismo para no caer en todo lo que sabemos que caen muchos medios para atraer más y más audiencias. O sea, yo creo que en este punto y hora el valor de una audiencia más sofisticada, digamos, y más valiosa frente a la cantidad, a la masa de gran audiencia, es un valor hacia el futuro muy, digamos, para mí es lo único que puede mantener y financiar el buen periodismo, como decía al comienzo. Creo que las otras son platas posiblemente más fáciles de obtener, pero son platas totalmente volátiles y que no valoran en realidad lo que tú estás haciendo. Simplemente quieren llegar a una cantidad de audiencia y ahí tú pierdes tu esencia, tú empiezas a ponerle valor y puntos de éxito, digamos, a cosas que van en contra del buen periodismo. Entonces yo soy convencido de que con las audiencias hay que trabajarlas, hay que alfabetizarlas de alguna manera y hay que también saber desechar audiencias, digamos, saber que uno llega a sus audiencias valiosas y que no tiene que preocuparse, o no tanto por lo menos, solamente hasta el punto, digamos, de que te mantengan algún tipo de financiación para el periodismo que tú quieres hacer, pero no caer en ofrecerles lo que ellas están buscando simplemente por diversión o por clickbait o por todo ese tipo de fenómenos que vemos que están sucediendo en el periodismo. Ahora, en esa relación con las audiencias también hay que tener cuidado, ¿no? Porque las audiencias, digamos, en este mundo, de nuevo vuelvo a entrar en donde estamos poniendo nuestros contenidos, pues están viviendo de los algoritmos y se van creando burbujas y empiezan esas audiencias a exigirte a ti que no mires al otro, que no seas equilibrado, ¿no? Empieza una presión también muy fuerte sobre el contenido que uno tiene que saber, pues evitar, ¿no? No satisfacer a la burbuja, porque si nos quedamos satisfaciendo a la burbuja, pues finalmente
tampoco van a ser audiencias confiables, van a ser audiencias que solamente te van a estar contigo mientras tú digas lo que ellos quieren que tú digas, y eso no es el periodismo. Uriel, y en el caso de Teleantioquia. Pues Teleantioquia tiene una vocación regional, tal vez lo mencionaba ahora, que no quiere decir que el canal no sea visto, no tenga una aspiración de ser visto a nivel nacional o internacional. Pero Teleantioquia tiene una vocación, una razón de ser para unas audiencias de los territorios en Antioquia, como está Telecafé, Telecaribe, Telepacífico. Hoy, pues la tecnología, y en esa relación de audiencia y tecnología, pues la tecnología nos pone vía plataformas y vía satélite y vía diferentes mecanismos en las posibilidades de ser vistos en cualquier rincón del planeta. Pero, digamos, cuando Teleantioquia piensa en sus audiencias, piensa fundamentalmente en esa vocación de los territorios o de los habitantes de Antioquia. Yo creo que en eso hay que ser genuinos y hay que optar. Yo me quedo con lo que decía el maestro hace un momento cuando dice, tienes también que seleccionar unas audiencias y vas a tener que entender que pues te quedas con unas y no vas a tener a otras. El encuadre de la imagen hace que el enfoque se quede en una parte del objeto y otras quedan por fuera del cuadro. Nosotros en Teleantioquia hemos asumido esa responsabilidad, corrimos un poco de riesgo frente a la guillotina del rating, pensábamos que se podía perder rating en esa selección de las audiencias, pero optamos por esos grupos, optamos por un programa, como les decía, de emprendimiento, como el Bazar, para acompañar a los emprendedores en esta época de la pandemia, pero optamos por un programa de ciencia, tecnología e innovación, pero optamos por un programa de literatura como capítulo aparte. Cuando pones un programa como capítulo aparte, estás hablando, tienes a dos escritores conversando, a un escritor, digámoslo así, consumado y a un escritor joven que hace sus primeros trabajos y que dialoga con este maestro de la escritura. Y por supuesto que un programa de este tipo en la pantalla hace que muchas otras personas que de pronto no tengan ese acercamiento por la literatura, por el arte, por la cultura, se vayan de la pantalla. Renunciamos a una serie de programas que nos podrían dar de pronto un mejor resultado en términos de rating, pero esta era una apuesta por seguir y por acompañar esa audiencia. Y aprovecho que estamos viendo ahí unas imágenes de la EduMóvil, con la que quisiera retomar aquí, Beatriz y maestro Cano, varias cosas. La EduMóvil es una herramienta, una unidad móvil educativa que el canal hizo hace unos 8 años y que luego por diferentes y lamentables motivos, después de recorrer los territorios, no estuvo más. Ahora rescatamos la EduMóvil, la dotamos, la renovamos tecnológicamente, no solamente el vehículo, sino toda su capacidad de producción, y como la están viendo ahí, esa EduMóvil pudo ir y está yendo ya otra vez a los territorios y a los municipios en un trabajo educativo y en un trabajo de enseñar a producir contenidos audiovisuales, pero también en una relación entre tecnología y audiencia, poner nuestra tecnología al servicio de nuestras audiencias y al servicio de la comunidad. Estamos yendo a construir con esas comunidades y a enseñarle a niños y a jóvenes a hacer televisión y tal vez a preocuparse más por el contenido y por el significado que esos contenidos tienen para esa comunidad. Y ese formaría parte de ese elemento, y no terminaría sin decir que también es un juego de esta idea de retrofuturo, porque esa EduMóvil la hizo el canal hace muchos años, después quedó por allá guardada en un parqueadero y ahora volvemos a ponerla al servicio de la comunidad con una inversión importante. Y cuando fuimos hace unas semanas por ahí a un municipio antioqueño, en el municipio de Ituango, trabajamos con un muchacho que dijo hace unos 8 años, yo tenía 13 o 14 años y mi primera relación
con la televisión y con el audiovisual fue con la EduMóvil de Teleantioquia, y hoy regreso con la EduMóvil a mi municipio, a Ituango, a enseñarle a otros niños a hacer televisión. Yo creo que lo que se va a quedar finalmente en esta relación entre las tecnologías y la audiencia será la apropiación y la posibilidad de tener un compromiso con nuestra realidad. Audiencia, nicho, rating o no, tal vez el canal en unos años o en un futuro no esté, lo reemplacen las plataformas, las OTT, pero lo que dejemos en la apropiación de las personas por su propia realidad, por su visión de la vida y por su capacidad de construir sentido, yo creo que es lo que finalmente va a quedar. Por eso apuestas como esta. Bueno, tú nos estás mostrando ahí un ejemplo de lo que sería la siguiente pregunta, que tiene que ver cómo estamos motivando esa interacción humana con nuestras audiencias. Pero vámonos a pensar ya como en formatos para audiencias particulares. ¿Cómo están llegando a audiencias jóvenes, audiencias infantiles, que digamos son las que tienen más posibilidades de acceder a tecnologías particulares, por denominarlas de alguna manera? En tu caso, en de Teleantioquia. Y en el caso de don Fidel, para que lo vaya pensando, por ejemplo, sé que hay un éxito grandísimo entre los jóvenes con el formato de La Puya, que ha sido un espacio bien interesante también por jugársela con un formato audiovisual desde el espectador. Pero durante la pandemia también tuve la oportunidad de seguir mucho los webinars que se estaban programando desde el diario con expertos e incluso las charlas con usted, don Fidel, como director. Comenzamos, Uriel. Beatriz, para el canal ha sido muy difícil. El canal es una señora adulta, el canal es una señora mayor. Cuando tú le preguntas a un joven o a una niña quién es Teleantioquia, te dice, uy, Teleantioquia es una señora mayor como mi abuela. Más del 55% de nuestra audiencia es adulta, y en un estudio que hicimos por ahí también con ayuda de las universidades, solamente como el 4% de nuestras audiencias es infantil y juvenil. Hemos planteado algunos programas, algunos espacios por el compromiso de llegar a esas audiencias, porque tenemos que hacerlo y porque indiscutiblemente hay que pensar en las audiencias del mañana, pero es un reto muy grande y para Teleantioquia definitivamente es muy difícil competir, si así se quiere, con otras plataformas, mecanismos, programas, canales que tienen la capacidad, no solamente en términos de recursos económicos, sino tecnológica, de producir los formatos que llegan más fácil a estas nuevas generaciones. Para nosotros es complicado, hemos hecho la apuesta, hemos hecho los programas, pero te debo decir que sigue siendo una de las deudas del canal, no solamente en la proporción de los contenidos, sino en nuestra capacidad de desarrollarlos. Pareciera que es difícil la apuesta en términos educativos, culturales, periodísticos, de hacer contenidos para las generaciones más jóvenes, por lo menos para un canal como Teleantioquia. Siento que estamos en deuda y que es uno de los espacios que genera grandes retos en los meses, en los años que vienen y para las administraciones futuras, porque le va a tardar, va a tomarse un esfuerzo el canal en lograr una curva que permita llegar a esas comunidades. Don Fidel, hablemos de La Puya, de los webinars, de los espacios que ustedes generaron en pandemia. Sí, bueno, la puya digamos que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Uriel ahorita. No, si Teleantioquia es una señora mayor, pues el espectador es un abuelito de 3 siglos. Entonces era también un poco lo que decía yo al comienzo en la primera intervención, y es de qué manera volcar, ¿no?, ese periodismo del espectador de toda la vida a audiencias más jóvenes que no van a coger un periódico en papel muy probablemente, y que, digamos, en su cabeza no está entrar al espectador a ver qué hay ahí. Entonces fue tan sencillo como encontrar un formato exitoso, un formato masivo que estaban usando los jóvenes, como el de los youtubers,
y hacer el editorial del periódico allí, digamos, pero con otro lenguaje, con otra manera de decir las cosas, con la misma investigación por detrás, sin duda, pero con un lenguaje accesible a otras audiencias, y eso le ha significado en estos años al espectador pues haber encontrado audiencias que jamás se hubieran asomado por el espectador, que de pronto vieron que el espectador habla como nosotros, el espectador como que se indigna como nosotros, y empezaron a entrar a la página y a ver que ahí había unos contenidos, ¿no?, que de alguna manera los representaban. Entonces eso ha sido esencial. Hemos intentado con muchos otros formatos de acercarnos, digamos que esos últimos que tú mencionas tienen más la idea de lo que hablábamos antes, ¿no?, de esa relación con las audiencias, de qué manera los contenidos del espectador pues sirven a esas audiencias que quieren y que respetan lo que hace el espectador. Entonces sí, hemos hecho bastantes durante la pandemia, pues todavía bastantes webinars con expertos sobre temas particulares, incluso los de la pandemia también los tratamos en muchos momentos, los momentos de más incertidumbre, digamos, en que la gente estaba muy pendiente de esos temas. Y bueno, los encuentros conmigo pues son para suscriptores, no son solamente para suscriptores, que es una manera, ¿no?, de escucharlos, de compartir con ellos. Creo que un poco de lo que estábamos hablando también hoy en día, el periodismo pues es de doble vía, ¿no? Antes, en nuestras épocas, posiblemente uno hacía la investigación, hacía un texto y publicaba el texto y casi que ahí ya quedaba chuleado y estaba pensando en el siguiente tema. Hoy en día, el momento en que tú publicas es como el comienzo de esa historia apenas, ¿no? Siempre vas a encontrar en la audiencia gente inmediatamente reaccionando, dándote más información, corrigiéndote cosas, porque pues obviamente que dentro de las audiencias hay gente que es experta en los temas, mientras que los periodistas, digamos que llegamos hasta una profundidad algo panda, digamos, frente a un experto. Entonces la información se va enriqueciendo cada vez más y es un movimiento más bien constante en la información hoy en día. Y eso también sirve para estar en contacto con las audiencias. Entonces, de esa manera hemos tratado también, ¿no?, como de que sea una relación, o sea, no, las audiencias no son solamente unos consumidores de lo que tú produces, sino hacen parte, digamos, de la casa, ¿no? Y necesitamos hacerlos parte de la casa, hacerlos parte de qué es lo que piensan, qué es lo que les gusta, por qué les gusta el espectador, por qué no les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría ver, qué temas les gustaría ver. Por ejemplo, nosotros, otro de los desarrollos que se ha potenciado mucho y se potenció mucho durante la pandemia son los newsletters que estamos haciendo, y ahí se generan una cantidad de ideas desde las audiencias de temas que nos piden que nosotros desarrollemos, y bueno, estamos poniendo a la redacción a interactuar cada vez más con las audiencias, ¿no? Los periodistas de hoy en día no pueden aislarse y hacer su trabajo escondidos allá en un escritorio o en su casa. Tienen que estar en permanente contacto con las audiencias. Muy interesante ahí, don Fidel, y es como pasamos de la actualidad noticiosa a hablar de instantaneidad, por ejemplo, de hablar de monomedios a multimedios, de tener solo un canal de ida hacia el lector, pero no un canal de retorno, a tener hoy en día un canal de ida y retorno. Entonces, volviendo otra vez al tema de los retrofuturos, yo quisiera saber, ¿ustedes qué han pensado a nivel de desarrollos de realidad virtual? Hace poco tiempo, no hace mucho, hace como unos 3 meses creo que fue, hubo una experiencia en el New York Times en que ellos le hicieron llegar a sus suscriptores unas gafas de realidad virtual con las que podían mirar en pantalla, en el digital, historias periodísticas que se estaban produciendo en lugares de guerra, de migración forzada, en fin, de temáticas que siempre tienen un público también. Y la gente pues apreció un poco, el ciudadano común que era lector permanente, suscriptor del medio, agradeció un poco pues como esta experiencia,
Entonces, ¿hasta qué punto también como que los ciudadanos con ese tipo de ejercicios tecnológicos están ingresando a la sala de redacción, están haciendo parte de ella y casi que están viviendo lo mismo que vive el periodista mientras está cubriendo el hecho? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Han tenido algún ejercicio o experiencia o algún experimento, digámoslo así, para ir mirando cómo se comportan las audiencias con este tipo de propuestas? Pues yo la verdad te soy muy sincero que ese tipo de cosas las veo todavía un poco lejanas acá en Colombia. Yo creo que son costosas, son para unas audiencias un poco más, digamos, sofisticadas. Creo que sí tenemos que estar todo el tiempo pensando en mejorar la experiencia, digamos, de la información para los lectores, ¿no? Todavía somos demasiado apegados al texto, pues, y fotografía. Hacemos algunos experimentos de hacer stories, de hacer cosas en Instagram, sobre todo. Bueno, todos los sábados hacemos una historia internacional en cómic. Digamos que exploramos todo ese tipo de cosas. La realidad virtual realmente la siento más como un juego, y finalmente toca mirar es qué aporta en el contenido más que en la sola experiencia, ¿no? Posiblemente sí, estar en un escenario de guerra pueda ser algo valioso, pero por lo general se utiliza esas tecnologías para cosas más de entretenimiento y de diversión que digamos, me parece que el costo es tan alto que no lo vería como una gran prioridad, digamos. Beatriz, definitivamente, hablando en términos de televisión, el futuro es tecnológico y es efectivamente muy costoso. La televisión avanza a un ritmo frenético porque es el ritmo de la imagen, el ritmo del audiovisual y el ritmo de la producción de contenidos. Seguramente la realidad virtual, como uno de esos ejemplos, será uno de los escenarios futuros. Tampoco nosotros creemos que va a ser el escenario inmediato. Creemos que evidentemente la tecnología sigue en este frenesí, que la televisión sigue siendo parte de esto, sigue atrapada en esta espiral de desarrollo tecnológico. Pero en ejercicios que hacemos, en consultas que hacemos, en participación en diferentes grupos de discusión, pareciera que para la televisión va a ser más importante la realidad presencial que la realidad virtual. En una época de pandemia que cogió nuestra realidad y nos puso en pantallas y nos aisló, es decir, que nos llevó a la lógica de la televisión y a la lógica de la pantalla, todos estamos reclamando la presencialidad y la posibilidad de la vivencia y de la experimentación. Y la televisión en los próximos meses y en los próximos años seguramente volverá a ser parte de este juego de poner en vivo lo que estamos viviendo, cada evento. Aquí mismo estamos en un foro, en un espacio académico que hasta hace 2 años era de comillas, de grandes auditorios, de multitudes asistiendo, y hoy estamos todos pues fundamentalmente por pantallas, y la televisión lo hace posible, pero el vivo, no la realidad virtual o la realidad aumentada, sino más bien la realidad presencial y la posibilidad de hacer televisión en vivo, pareciera que es el gran atractivo del porvenir a corto plazo, sin dejar de reconocer que la realidad virtual, la realidad aumentada y estos ejercicios van a ser muy importantes. Pero pareciera que en televisión va a ser más bien algo que también decías, el pasar del omnicanal o del monocanal a canalidad a la convergencia pareciera más cercano, pareciera más viable, y más bien un reclamo de las audiencias por el feedback, por el retorno, por el ir y venir, por la posibilidad de ser parte de eso, de no me hagas una televisión unidireccional, sino cómo hacemos para que las audiencias puedan participar, puedan dialogar, controvertir, no solo
mediante redes sociales o no solo mediante el feedback, comillas, sino mediante una participación activa. Es decir, pareciera que el gran reto de la tecnología con la televisión en lo que vemos venir en los próximos meses será la posibilidad de la televisión en vivo con las audiencias participando y siendo parte activa, propositiva y decisoria de qué es lo que sucede en la pantalla. Eso también es un retrofuturo, volver a tener la audiencia presente en el estudio, participativa y de alguna manera pues también creando y generando nuevos contenidos. Bueno, tenemos una pregunta del público que nos devuelve a la reflexión de retrofuturo, red social, medios de comunicación. Y dice así: se genera una reflexión interesante acerca de la función e importancia social del periodismo y la ética de los medios de comunicación en el manejo de la información. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué sigue a futuro? ¿Qué sucede con esa posibilidad de interacción de las personas de manera abierta en medios de comunicación y redes sociales? Don Fidel. Sí, pues digamos, tenemos que ganar la batalla. Los periodistas tenemos que demostrar allá donde se está utilizando la información que nuestro trabajo es indispensable para una sociedad sana, digamos, ¿no? Para eso, pues tenemos una enorme responsabilidad de no ceder a las presiones y de mantener nuestro rigor y nuestros principios periodísticos por encima de cualquier otra lógica. Por supuesto, son muchas las presiones y las económicas están en el primer orden para poder sostener un equipo periodístico serio y juicioso y bien preparado. Pero digamos que yo creo que esa batalla la vamos a ganar, pero en este momento no estoy seguro que la vayamos a ganar. O sea, el escenario de las redes sociales es propicio para que nos igualemos todos, ¿no? Para que el productor de información manipulada o vista con un solo ojo, digamos, totalmente parcializada, o incluso para los generadores de fake news, pues es muy propicio, ¿no? Porque ahí todo corre y tiene más éxito para el algoritmo también, lo que genera más atención y más clics, digamos. Y por lo general, obviamente, una fake news es mucho más fácil de vender y atrae mucho más que una historia verdadera. Entonces, la batalla es dura, pero yo estoy convencido de que las audiencias van a ir entendiendo la importancia que tiene una información seria y bien trabajada para tener una sociedad más sana. Uriel. Creo que la credibilidad y la confianza terminarán siendo y son el factor diferenciador. Es más fácil, ciertamente, como dice el maestro Cano, posicionar la fake news, ponerla a rodar, o la trivialidad. Pero al final las audiencias ven algo en las redes sociales y luego se preguntan si es verdad. Porque tenemos una necesidad y una urgencia de verdad, de conocer lo que al final sucede. Y entonces vas al espectador y lees y analizas y confrontas y ves la noticia y lees a los editorialistas con posiciones variadas. A mí me han dicho personas aquí y bueno, la verdad lo he escuchado desde que era casi un niño, pero me han dicho ahora que trabajo en el canal, me han dicho personas en los municipios y en Medellín, dicen, mire, esto tiene que ser verdad porque yo lo vi en Teleantioquia. Para muchas personas, el valor de verdad de una información es que lo dijo Teleantioquia cuando uno llega a un municipio. Entonces yo creo que es la credibilidad y la confianza la que al final va a ser la diferencia, y las audiencias van a ir tras esa credibilidad y esa confianza, aún alimentados de las redes sociales. En medio de su gran fortaleza,
la fortaleza de las redes sociales también tiene la debilidad del algoritmo. El algoritmo te pone en una burbuja y el algoritmo te pone en un nodo. Eres parte de un nodo. Según lo que ves y según a quien sigues, el algoritmo te sigue mostrando lo que ves y lo que sigues. Entonces se van haciendo como burbujas donde más o menos los que piensan igual se siguen y se ven en esas redes y se escuchan con los que piensan igual. Y por si quedara alguna duda, entonces bloqueamos al que no piensa igual o bloqueamos al que piensa diferente para asegurarnos de que seguimos entre los que pensamos igual. Entonces esto lleva a que tengamos que buscar la confianza y la credibilidad que nos puede entregar el ejercicio periodístico, siendo leal y genuino, y el ejercicio informativo, siendo leal y genuino a su misión social y a su realidad profunda, histórica y esencial en nuestra sociedad. Y de la mano, decías ahora, hablabas de ética, y seguramente depositamos nuestra confianza en la posición ética del periodista y de los periodistas y del medio, que está ligada a un ejercicio de responsabilidad, pero creo que es la credibilidad y la confianza la que nos da que ahí esté la audiencia con el medio. Bueno, y ante esa necesidad de credibilidad, de que haya más confianza en los medios de comunicación, ¿qué están haciendo ustedes desde los medios para, de alguna manera, alfabetizar a sus audiencias? Para que esas audiencias no se dejen llevar a la primer noticia que encuentran, como decíamos ahorita, en redes sociales, y que pues gracias al algoritmo se puede hacer más popular, puede generar una fake news, puede generar incluso algo muy grande. En pandemia todos nos dimos cuenta del éxito de las fake news, como dirían algunos alumnos míos, entre las tías y las abuelitas, ¿cierto? Que a la primer noticia que recibían la difundían en el chat de familia y eso crecía como una bola de nieve. Pero ahí vuelvo a recuperar las palabras que decían al principio, que mencionaba don Fidel, de la necesidad de alfabetizar a nuestras audiencias. ¿Qué se está pensando desde los medios para alfabetizar esas audiencias, para generar una mayor credibilidad en los medios? Porque finalmente el periodismo, como también lo han dicho ustedes durante el transcurrir de esta charla, es un servicio social. Pues no es tan fácil, ¿no? Digamos que hay muchos ejercicios de chequeo, ¿no? Y está lo que hacen varios, Colombia Check, por ejemplo, de tomar las noticias falsas y hacerles su contraste y publicarlo. Y yo creo que eso es una manera de alfabetización muy importante, que las audiencias, ¿no?, se confronten y miren esto que yo creí, que incluso posiblemente distribuí por WhatsApp, y ahí hago un paréntesis, pues, que en esto de la confianza, ¿no? Y es que si uno retransmite una fake news por WhatsApp, pues la confianza ya no es de WhatsApp, es de quien la retransmitió, no es ni siquiera del medio que publicó esa fake news, sino del que la retransmitió, ¿no? Si eso me lo mandó, no sé, mi tío, al que yo tanto respeto, pues debe ser cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa retransmisión, y ahí, digamos, le pondría un signo de interrogación, ¿no?, a lo que decía Uriel de la confianza de los medios, porque también uno escucha, ¿no?, que dicen, es que lo vi en Facebook, y Facebook se vuelve el validador cuando el Facebook no es un medio de comunicación. Entonces, digamos, ahí tenemos un problema de nuevo de relación con las audiencias, ¿no? De que las audiencias aprendan a entender dónde validan su información, y no en el que se la retransmitió por WhatsApp o Facebook, pues, o Instagram, o en TikTok, peor. Entonces, me desvié del tema por hacer el paréntesis. Pero yo creo que esos ejercicios de alfabetización yo creo que tienen que ir a confrontar, ¿no?, esa información que uno en algún momento creyó, y darse cuenta que
que era engañado. Yo creo que eso empieza a hacer sospechar a las audiencias y efectivamente pensar en dónde yo voy a corroborar una información antes de retransmitirla por WhatsApp. Yo les digo mucho a los muchachos en El Espectador que, claro, la reacción es muy reacia, digamos, a reaccionar a cosas que están generando tráfico y eso, y que están en tendencias y ese tipo de cosas. Yo les digo, el problema no es reaccionar a las tendencias, el problema es que el espectador tiene que decir si eso es verdad o no es verdad. Tiene que hacerlo bien, ¿sí? No tenemos que hacer todos los temas de tendencia para ir a ganarnos un tráfico, no. Tenemos que mirar si eso está generando una información falsa que se está asumiendo, y el espectador es responsable, digamos, de ir y mirar esa información y hacer el periodismo que muchas veces no se hace y simplemente se recircula, ¿no? Entonces yo sí creo que esa es una manera de ir confrontando las fake news, es una manera de que las audiencias entiendan que deben revisar 2 veces antes de creer primero y sobre todo de retransmitir. Pues yo creo que nosotros, primero que todo, tenemos la responsabilidad de hacer esa reflexión al interno del canal, al interior del canal. Somos nosotros los primeros que tenemos que estar en una reflexión permanente y profunda desde nuestro quehacer y desde nuestra relación con esa información y desde nuestra relación con esas redes. En el caso de Teleantioquia, pues está la connotación de que hacemos televisión. Y un poco nuestro diálogo de la mano de reflexionar internamente por el criterio informativo, periodístico y de contenidos está con la imagen, porque como lo que hacemos es fundamentalmente televisión, estamos insistiendo todo el tiempo en los hechos y la imagen. También está tener en cuenta que este planteamiento está en términos de un universo que es abrumador, nos abruma porque es un escenario inmenso, amplio en cuanto a, ahora mismo hablabas, Beatriz, de infodemia, o sea, abruma. Entonces uno tiene que ocuparse de una parte del mundo, de un pedacito del mundo donde puede interactuar y donde puede ingerir y donde puede poner su granito de arena. En el caso de Teleantioquia estamos comprometidos y tratando de llegar a los territorios antioqueños, fundamentalmente a las subregiones. Es decir, hemos tomado posición y refrendado ese compromiso. Insisto, no quiere decir que la información y los contenidos de orden nacional no sean importantes o no sean relevantes. Lo son, sin duda. Pero nosotros hemos optado por ocuparnos de Antioquia y de las 9 subregiones antioqueñas, de llegar a municipios donde otros medios, por diferentes circunstancias y características, no llegan fácilmente. Nosotros tenemos una red de corresponsales en las 9 subregiones de Antioquia y nosotros podemos llegar a hablar de la información de Ituango. Y cuando Ituango estuvo en crisis, bueno, es como una crisis continuada, pero en la reciente crisis de Ituango, nosotros tuvimos allí un corresponsal y un periodista pues de tiempo completo por 5, por 6, por 7 días viviendo la realidad de Ituango y generando las imágenes de lo que estaba pasando en Ituango con ese gran momento de desplazamiento, ese pico de desplazamiento. Entonces, lo que estamos tratando de decir es, estemos en las subregiones, estemos en los municipios, vamos con una cámara porque nosotros somos televisión y la manera como nosotros podemos contribuir nuestro granito de arena en ese mundo abrumador es de cara al hecho, con la imagen, con la cámara, tratando de hablar con las personas y tratando pues, de hacer un ejercicio responsable. Seguramente podemos en este pedacito de la realidad y en este pedacito de la geografía hacer nuestro aporte, pero esto tiene que ir de la mano de una reflexión crítica, responsable al interior del canal y de las personas que estamos en él frente a la realidad que esto implica en nuestro quehacer. Bueno, ya como para ir cerrando y después de tener claro que tenemos que reflexionar hacia el interior de nuestras propias reacciones o de nuestros propios géneros y en función también de nuestras audiencias y de los formatos y de los contenidos que estamos generando, yo quisiera que ustedes se plantearan un poco si pudieran dejarle algo a la cápsula del tiempo que tenemos ahí, como parte de la celebración también de esta escuela de verano y los 85 años,
de la Universidad Pontificia Bolivariana y pensando en los 135 del Espectador y en los 36 que mencionaba ahorita también Uriel, que ya es una trascendencia en el tiempo que nos lleva incluso a que ustedes piensen que sus audiencias, según las encuestas, vuelve y juega el algoritmo, don Fidel, sean entonces las abuelos o las abuelas o las señoras mayores, los señores mayores, que quisiéramos que en esa cápsula del tiempo, haciendo retrofuturo a lo que hoy son los medios de comunicación, encontraran nuestros descendientes, qué sé yo, en unos 20, unos 30, unos 40 años, en esa cápsula del tiempo. Don Fidel. Entonces, está difícil pensarlo, pero yo diría las grandes investigaciones que ha hecho el periodismo colombiano. Yo creo que el periodismo colombiano es de los más profesionales en el mundo. Y yo sí quisiera recordarle a todo el mundo, a toda nuestra audiencia, hoy y sobre todo en el futuro, lo importante que ha sido el periodismo colombiano para que este país no se haya derrumbado a pesar de tantas amenazas. Entonces me gustaría hacer una colección de muchas investigaciones que ha iniciado el periodismo colombiano y que han servido para sostener esta nación. En esa Es una pregunta muy más difícil de lo que pensás, Beatriz. Y después de la respuesta de don Fidel es más difícil todavía. Yo creería que un poco, muy humildemente, nosotros en este momento aportaríamos, pues, frente a la dimensión de los grandes reportajes y los grandes aportes del periodismo colombiano, que definitivamente creo que me sumaría a don Fidel y que eso sea lo que pongamos allí. A mí me parece que Teleantioquia, si pudiera aportar algo ahí, yo creo que tendría que poner unas muestras de su archivo digital, de los tal vez momentos más significativos de los cuales tiene soporte este canal, porque hay ahí unas imágenes verdaderamente icónicas, trascendentales de la historia de nuestro país, de este departamento, pero de nuestro país en estos 36 años. Entonces, si el canal está llamado a hacer algún aporte, yo creo que hay unas imágenes, unos fragmentos de video icónicos. Y muy humildemente, pues tendríamos que decir que aportaríamos en un fragmento de realidad estas 24 horas de la vida en cuarentena que hicimos, en las cuales le dijimos a la audiencia, cuéntenos cómo vivieron, muéstrenos cómo vivieron la pandemia, porque yo creo que en 20, en 30, en 40 años, cuando alguien venga y vea estas imágenes, 24 horas de imágenes o unos fragmentos de estas imágenes, se va a hacer una idea de qué fue lo que pasó, qué fue lo que vivimos y qué fue esta pandemia, porque yo creo que todavía nos falta decantar. Yo creo que todavía no estamos en pospandemia, yo creo que vendrá otro momento en el cual en un retrofuturo seamos capaces o sean capaces otros de mirar hacia este momento que estamos viviendo y verdaderamente interpretar, que sedimente, que baje la espuma y que seamos capaces de poner en contexto qué fue lo que pasó en el mundo, porque el mundo va a ser otro definitivamente. Bueno, yo quiero agradecerles este espacio que hemos tenido de conversación. Quiero agradecérselos como docente, como investigadora y como periodista y como suscriptora, como televidente, como lectora de los medios de comunicación, porque también, como lo decíamos al principio, creo que el periodismo sigue siendo un servicio social y que sigue siendo necesario para la interacción humana, para ese futuro de interacción humana, y que en ese retrofuturo siempre habrá que recordar lo importante que la prensa ha sido para la historia, no solamente de nuestro país, sino para la historia de la humanidad. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado en este espacio y ojalá que en unos años, cuando alguien abra esa cápsula del tiempo, también se encontrará esta reflexión que nos permitió revisar de nuevo el periodismo, recuperar la importancia de la alfabetización de las audiencias, revisar también el tema de la importancia de cómo combatir esas fake news, cómo no jugarle tanto al tema del algoritmo. Un poco lo que pasa con los algoritmos es lo que también pasa a veces con la academia cuando estamos pensando en rankings y en cifras y en data, que finalmente nos da una información que es importante, pero que no es la esencia de lo que hacemos cada día. De nuevo agradezco también a quienes nos han acompañado en este espacio
y a la universidad que siga en su celebración de los 85 años y por supuesto en su escuela de verano. Muchas gracias.